Seguimos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Conductor en Santiago de Cuba se niega a auxiliar a un herido para no ensuciar su auto con sangre. Un hecho indignante ha causado revuelo en Santiago de Cuba luego de que un hombre accidentado no recibiera ayuda de un vehículo de turismo porque el conductor temía que la sangre manchara su auto. El incidente ocurrió en la calle Cristina, entre calle 11 y el Lavatín, en el reparto Mariana de la Torre. El hombre, cuya identidad aún se desconoce, cayó y sufrió una lesión, lo que le provocó sangrado. Vecinos del lugar intentaron detener un carro de turismo con matrícula 7036178, pero el conductor se negó rotundamente a prestar auxilio. Como argumento, dijo que no quería ensuciar su auto, en el cual viajaban 3 mujeres y 2 hombres. A pesar de la negativa del chofer, los residentes de la zona lograron trasladar al herido hasta el Hospital Militar Joaquín Castillo Duani, donde permanece en observación. Uno de los problemas que enfrentan los vecinos y quienes intentan ayudar es la falta de identificación del accidentado. Al revisar sus pertenencias encontraron 2 teléfonos móviles. En uno de ellos había la foto de un niño pequeño que se presume de su familiar. Hasta el momento no se ha logrado contactar a sus allegados, por lo que se hace un llamado a la comunidad para que si alguien reconoce al menor de la foto, avise a sus parientes. El rechazo del conductor del vehículo de turismo ha generado indignación en la población, que exige una investigación y sanciones contra quien negó la ayuda. Según la ley cubana, negarse a socorrer a una persona en peligro es falta grave, especialmente cuando se trata de una situación de emergencia médica. Los ciudadanos han recurrido a las redes sociales para denunciar el hecho y exigir que las autoridades de Santiago de Cuba tomen cartas en el asunto. La solidaridad y el sentido de humanidad son valores esenciales y la indiferencia mostrada por ese conductor deja en evidencia una alarmante falta de empatía. Mientras tanto, los vecinos del reparto de Mariana de la Torre han resguardado la mochila y pertenencias del herido, esperando que algún familiar aparezca para reclamar sus objetos personales. Se solicita la colaboración de la comunidad para identificar al hombre accidentado y contactar a sus familiares. Si alguien reconoce al niño de la foto del teléfono, puede dirigirse al hospital o comunicarse con los residentes de la zona donde ocurrió el accidente. Continuamos con esta directa. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días mi gente. Mi nombre es Juan Echezábal. Esta es mi página La Tijera. Hoy es viernes 28 de marzo del año 2025 y les estoy transmitiendo desde la ciudad de Daytona Beach, donde vivo. Vamos a cambiar las cámaras. Con estas hermosas imágenes, ¿no? En la mañana viendo el amanecer, un lugar muy bonito, como todos los Estados Unidos. Aquí todo tiene su encanto, todo tiene bello. Yo le digo a mucha gente que no es necesario, para el que vive aquí en esta gran nación, no es necesario viajar fuera de los Estados Unidos. O sea, si no tienes los recursos, la necesidad o la posibilidad, no es necesario hacerlo, porque los Estados Unidos es un gran planeta. Es como es una nación planeta. O sea, son varios estados, pero varios estados con sus características. Hay lugares de los Estados Unidos en los que vas que te parecen Europa, y otros lugares parecen África, otros lugares parecen Asia. Puedes encontrar todas las culturas, todas las comidas, puedes encontrar asentamientos y barrios, ¿no? Que te recuerdan Venecia, otros te recuerdan París. O sea, maravilloso. Tiene parques que los visitan personas de todo el mundo. Esto es una gran nación. Pero a lo que iba, el régimen sigue apostando por tratar desesperadamente de revitalizar y de captar, ¿no? A militantes de la juventud, militantes del partido, miembros del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas, porque se les ha producido en los últimos meses y sobre todo en los últimos 2 años un éxodo muy grande. Debemos recordar que oficiales de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior han sido vistos incluso con sus uniformes llegando a tierra estadounidense, como el caso aquel de aquellos policías que llegaron a Los Cayos de la Florida y después uno de ellos cometió un acto criminal también, asesinó a su pareja y a la nieta de esta, una cosa así. Por ahí está, pueden buscarlo y googlearlo, ¿no? Para que vean este caso. También vimos el caso de una capitana de las Fuerzas Armadas que fue capturada en alta mar por los guardacostas estadounidenses y fue devuelta a Cuba. Pues esa muchacha está presa. Esa muchacha, bueno, servía a las Fuerzas Armadas, ya pidió la baja. El régimen no se la quiso dar, como no se la está dando a mucha gente, pero aún así el régimen está tratando de dar la imagen de que ellos se están reactivando. Y entonces están gastando e invirtiendo dinero. Debe de invertirlo en alimentos, debe de invertirlo en medicamentos, debe de invertirlo en arreglar y acabar de resolver el problema
de la infraestructura energética del país, que tienen a la gente viviendo como si fueran topos en unas cuevas en los apagones, pues lo están invirtiendo en esto, en propaganda política, en vallas alrededor de las carreteras y en las cabeceras de las provincias. Lo están invirtiendo en sus actos políticos, lo están invirtiendo en sus eventos culturales y políticos y en sus festivales y fiestas y pachangas, para dar una falsa imagen de que en Cuba todo está bien, cuando sabemos todos los cubanos de aquí, de allá y de acullá que en Cuba todo está mal. En Cuba, ayer mismo en Manzanillo vimos el anciano este que falleció, que fue cubierto con la bandera cubana. Pues ayer en la noche todavía no había un carro del municipio de Manzanillo, de las autoridades de esa municipalidad cubana, del oriente cubano, de la provincia de Granma, para poder llevar el cuerpo de esta persona. No había incluso ni sarcófago, o sea, no había féretro para poder en un féretro poder poner el cuerpo inerte de este pobre anciano que falleció, y al que los vecinos trataron de hacer gestiones para poder sacarlo y no pasa nada. Nadie va a dar respuesta, ni en la prensa oficialista, ni a los familiares, ni mucho menos del caso del joven este que fue ultimado en la terraza allí de la casa. Y entonces muchísimos cubanos, en los comentarios de las publicaciones que hemos puesto de la denuncia de este muchacho, que sí es verdad, yo hablé con el mejor amigo de su padre me va a dar unas declaraciones. ¿Y qué pasó con el muchacho? El muchacho estuvo en Rusia. En Rusia probó estupefacientes, llega a Cuba con toda esa química y toda esa cosa en el cuerpo, siguió probando el químico en Cuba. El muchacho estaba tomando medicamentos en los últimos tiempos para tratar de salir del problema este de la drogadicción, y parece que perdió la cabeza, salió con un palo, empezó a gritar en la terraza de allí donde vive, de su barrio en 70 en Playa. La mamá, confiando en las autoridades que no se pueden confiar, pues simple y llanamente llamó a la policía llegó. Al no poder controlarlo, le dieron un estrellón, le rompieron la cabeza. El hombre, a partir de eso, el joven falleció, y aquí no ha pasado nada. Esta es la historia de Cuba. Esta es la historia diaria de Cuba. Miren, señores, qué cosa más linda. Voy a seguir hablándoles, pero miren, estamos viendo el amanecer aquí. Ese es el océano Atlántico, o sea, del lado de allá está el océano Atlántico. Este es el río Halifax, es un río que corre desde Cabo Cañaveral, casi donde salen los cohetes de la NASA, hasta la ciudad de Jacksonville. Se convierte en río San Juan hacia San Agustín, y de ahí para allá se convierte entonces, o sea, sigue siendo el río San Juan, pero es un afluente de este mismo río Halifax. Esto es muy bello. Aquí hay hasta delfines, o sea, delfines que se mezclan, porque el agua aquí es entre salobre y agua dulce, y hay una gran variedad de peces, y las personas, bueno, ya están viendo un velero que está saliendo por allá atrás a lo lejos y demás. Discúlpenme que salte, como decimos en buen cubano, de palo para rumba, pero querían que vieran este hermoso amanecer aquí. Estos son los amaneceres aquí en esta ciudad de Daytona Beach, todos mis días. Y le doy gracias a Dios por ello, por los 20 años de exiliado que llevo, porque gracias a esos 20 años he podido hacer una familia en libertad, he podido realizar casi todos mis sueños. El único sueño que no he podido realizar es el gran sueño de ver a tu Cuba, a mi Cuba, a nuestra Cuba, libre de las garras del castrismo opresor. Pero esperamos, con el favor de Dios, de que un día el pueblo cubano finalmente pueda disfrutar y pueda respirar aires de libertad como se lo merece. Y seguiremos, señores, denunciando todas estas trampas y todos estos crímenes del castrismo. Imagínense ustedes, para que tengan una idea de las cosas del castrismo, en los últimos días me han mandado bastantes videos y fotos de matanzas, cómo están entrando los barcos tanqueros, ¿no?, de petróleo desde Venezuela, cargados de combustible. ¿Y a dónde va a parar ese combustible? Si la gente está cocinando con leña, ¿a dónde va a parar ese combustible? Si muchísima gente no puede mover sus carros por el precio del petróleo en dólar y de la gasolina, y las colas que tienes que hacer en lo poco que queda del sector estatal, ¿no?, que tratan de controlar ellos para sus amigos, para los miembros de la cúpula dictatorial, para los jefes y los dirigentes, que a eso sí nunca les ha faltado nada en Cuba. ¿Dónde está el petróleo cuando en Cuba la gente sigue sufriendo apagones? Porque no me digan que ya se resolvió el problema energético de Cuba, porque ellos siguen con los apagones. Ellos, sin necesidad de hacerlo, ellos siguen con los apagones, porque a ellos no les interesa para nada resolver los crecientes problemas del pueblo cubano. Ellos lo único que les interesa es sostenerse en el poder y seguir manteniendo su aparato represivo, y seguir ganando muchísimo dinero a costa del sudor, del dolor, de la miseria del pueblo cubano. Esas son las grandes realidades de Cuba. Y por esas realidades tendremos que seguir denunciando al régimen opresor castrista y señalándolo ante el mundo como el máximo responsable de toda la desgracia que pasa en Cuba. Cuando usted ve un accidente de tránsito es porque no hay luz en los semáforos, es porque las vías están destruidas, están llenas de cráteres y de baches que lo que hacen es provocar de que el pueblo no
los choferes tengan esos tipos de accidentes. Los carros están viejos, no se le dan los mantenimientos requeridos. Allí nada importa. Ahí lo único que importa es que el cangrejo, por ejemplo, pueda seguir yendo cada vez que le da la gana con su séquito de escoltas, de bandoleros y de mafiosos y narcotraficantes, porque es un narcotraficante igual que el padre López Calleja lo fue, siga yendo a comer a la Divina Pastora y le cierren aquello ahí un pedazo a él y a su séquito, y después cuando se van ni pagan. No pagan un centavo, es una palmada de mano al gerente, y gastaron ahí 3.000, 4.000 pesos, dólares, mejor dicho, gastan miles de dólares allí, y esos dólares, ¿sabes a dónde van? A costilla de la leche en polvo, a costilla del pedazo de pan, a costilla del medicamento que el pueblo cubano no recibe a diario. Esta gente se han robado la isla, la han secuestrado, y todo el mundo es cómplice de lo que está pasando en Cuba. El primer gran cómplice de la desgracia del pueblo cubano es el mismo pueblo cubano que ha soportado silente y con miedo, y entiendo su miedo. Yo también lo tuve cuando vivía en Cuba, por supuesto, pero con miedo hice mis cosas también, con más miedo que valor, pero con el deseo de ver a Cuba libre. Y el miedo es el que ha llevado a los cubanos a soportar todas esas cosas, a soportar que Cira, una joven madre con su hija, viva allí en la zona del matadero Camilo Cienfuegos, entre aguas albañales, y por más de un mes las autoridades del municipio donde ella vive no le den solución a su problema, porque sabe que lo que pasa, el director de comunales, el director del Poder Popular, el primer secretario del partido de su municipio, lo que están es robando, lo que están es inventando, vacilando, bachateando con los carros del Estado y disfrutando de lo que privan al resto del pueblo. Si usted saca la cuenta quiénes son los dirigentes, quiénes son los jefes, quiénes son los directores de empresas, no representan ni el 10% de la población cubana. Y esos son los que están viviendo, señores. El resto del pueblo se está comiendo un cable del carajo, porque a la dictadura no le interesa para nada el pueblo cubano. La dictadura lo único que le interesa es sostenerse en el poder, y que los cubanos se sigan yendo, los jóvenes, los que tienen fuerza y los que tienen la posibilidad económica, se sigan yendo para alrededor del mundo, para que sean la fuente de suministro de las divisas que necesita la cúpula dictatorial para seguir dándose la gran vida en Cuba. Eso es un negocio redondo. El que se le ocurrió eso, lo hizo con ese objetivo, no con el objetivo de que el pueblo cubano viva mejor, de que el pueblo cubano viva con libertad, de que el pueblo cubano viva con seguridad ciudadana. Ellos para nada les interesa nada de eso. Ellos lo que les interesa es que los cubanos que tienen la posibilidad se sigan largando del país, para que sigan siendo la fuente de suministro, vuelvo y les repito, monetario, que soporte a la dictadura opresora castrista que los tiene a ellos en el poder. Más nada, esa es la única verdad. Por eso es que salen las ciberclarias. Si usted va a ver las ciberclarias, tienen los perfiles restringidos, pero si alguien los conoce o es amigo y coge y me manda imágenes y los denuncia, va a ver que es director de una empresa, que es un alto militar, que es alguien que está beneficiándose y disfrutando a costa de la miseria y la desgracia del pueblo cubano. Leo comentarios. Heidi Rondón, saludos y bendiciones. Rosailda López Peña, saludos para ti. Jenny Benis, mil bendiciones desde Cuba. Heidi Rondón, buen día. Así es, acá en Cuba se está pasando mucho trabajo y necesidad, y no sabemos hasta cuándo. Tenemos los niños, ancianos y personas necesitadas, y el gobierno nunca responde por ellos, cuando eran la prioridad en este país. Es que no, eso no fue prioridad, eso fue Fidel Castro. Heidi, lo que pasó fue que Fidel Castro trató de crearse, mientras tuvo también la complicidad, ¿no?, del CAM y de los países del llamado campo socialista, que eran los que le suministraba todo lo que necesitaba el castrismo para estar vivo en aquel momento. Disculpen, Fidel Castro dio la imagen de que eran una potencia médica, que eran una potencia en el deporte, que realmente lo eran, pero lo fueron antes también. Cuba dio muchísimos deportistas, Cuba dio muy buenos peloteros, dio boxeadores estelares que peleaban en las grandes ligas, y dio muchísimo ajedrez, a José Raúl Capablanca. O sea, Cuba siempre dio glorias en la cultura, dio glorias en la ciencia, dio glorias en todas las esferas. Cuba económicamente en el año 58 era uno de los países más estables de Latinoamérica y del mundo. Era capaz de producir todo lo que se comía y exportar más del 40% de la producción agrícola de Cuba. Y eso de que los campesinos y que el pueblo cubano se moría de hambre es una gran mentira. Porque imagínese usted que los campesinos en el tiempo muerto dejaban ahí, el bodeguero le dejaba fiado, porque las bodegas en los lugares donde estaban los ingenios, los centrales azucareros, eran de los dueños de los mismos centrales. Y en el tiempo muerto les dejaban ahí y les hacían una cuenta, y ellos entonces podían comer, podían resolver sus necesidades con pobreza, con humildad, pero nunca se pasó el hambre que se está pasando en Cuba bajo la dictadura opresora castrista.